y me alegra mucho verles el día de hoy y a cada uno de ustedes, a mis hermanos que los veo, gloria al Señor, mi hermano Amílcar, mi hermano Rigoberto y todos los hermanos que vienen, gloria al Señor. Dios los bendiga mucho y adelante mis hermanos con Cristo. Y a todos hermanos sean bienvenidos, su hermana Carolina, su hermano Martín, gloria al Señor y su hermano, gloria al Señor Jesús, cada uno de ustedes hermanos, mi hermano Genaro, hermana Sarita, gloria a Dios. Esta joven hermanos, desde que hemos iniciado la iglesia, es raro que ella no haya venido a un culto. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor Jesús. Me siento muy contento, hermano. Gloria a Dios y que Dios derrame bendición sobre cada uno de ustedes. En esta noche, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hablar un momento de su palabra. Me gozaba, hermanos, oyendo los testimonios de las cosas grandes que hace el Señor, ¿verdad? De lo que Dios, hermanos, hace, cosas que el hombre no puede hacer, solamente Dios las puede hacer. Y gracias a Dios, hermanos, porque escuchamos el día de hoy esos testimonios. Ese testimonio de hermana Carolina, hermanos, me hizo sentir, hermano, la presencia de Dios, porque son testimonios, hermanos, de personas que uno los puede ver y no piensa, no sabe uno qué es lo que han pasado, pero Dios, hermanos, tiene testimonios andantes, porque así es Dios. Dios obra de una manera muy especial, hermanos, y esto es para la alabanza de su nombre, gloria a Dios. Y que el nombre del Señor sea engrandecido, hermanos, por muchos testimonios que vamos a oír y por cosas grandes que Dios va a seguir haciendo, gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a mi hermana Carolina, Dios bendiga a toda su familia. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, allí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: en el nombre del Señor Jesús. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Señor Jesucristo, en esta noche, Padre amado, nos encomendamos, Señor, en ti, y así poder, Señor, exponer tu palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente el conocimiento, traigas sabiduría, Señor, para poder hablar este mensaje, y que los que van a oír tu palabra, Señor, reciban ese mensaje de parte de ti, Señor. Solamente me pongo en tus manos para que seas tú usando mis labios, usando mi mente, mi corazón, y que tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres que haga, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos estar en este lugar, en tu casa de oración, Señor. Aquí estamos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor de los cielos. Oh, bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor, en este momento, Padre, pueda hacernos sentir, Señor, que tú estás aquí, Padre,
Oh Señor, sé que tú estás aquí, Señor. Seguramente, Señor, siempre lo hemos dicho, Padre eterno, siempre lo hemos creído, Señor, que tu presencia nunca, Señor, nos ha dejado. Siempre estás ahí, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Quiero hablar, hermanos, el día de hoy del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, todos escuchamos, todos hablamos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos explica, nos enseña, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos, hermanos, por la palabra de Dios que se había prometido, ¿verdad?, derramarse el Espíritu Santo. En aquellos tiempos, las personas escuchaban la voz de Dios, pero no podían ver a Dios, no contemplaban a Dios, sino que solamente escuchaban la voz del Señor, la voz del Espíritu. Ese Espíritu, hermanos, la palabra del Señor dice que Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren, porque en nosotros, hermanos, desde el momento, dice el apóstol Pablo, cuando creímos el evangelio de nuestra salvación, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver que en Joel, hermanos, hay una profecía de parte de Dios, en donde el Señor prometió que en los últimos días, en los postreros días, derramaré de mi Espíritu. Es decir, Dios estaba prometiendo al hombre, ¿verdad?, que un día venía el Señor, hermanos, a presentarse delante de ellos, y así también presentar un sacrificio. Entonces dice la Escritura que Dios había prometido de antemano, hermanos, derramarse sobre toda carne. El Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que el Espíritu, dice, nos ha sellado, es decir, el Espíritu Santo. Porque en el día de Pentecostés, dice que los que estaban allí, los 120, estaban reunidos en la espera de esa promesa, porque ellos sabían que había una promesa hecha por Dios, que un día iba a derramar de su Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, habiendo creído en él, en el evangelio, o en el Señor Jesús, porque el evangelio es el Señor Jesús. Eso es lo que nosotros anunciamos, ¿verdad? Anunciamos las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es el Señor Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. Dice Pablo que habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ver unas escrituras, hermanos, en esta noche acerca de lo que es el Espíritu Santo. Dice allí en
En San Juan, capítulo 14, San Juan, capítulo 14, versículo 18. Jesús está haciendo una promesa a sus discípulos antes de Él ser alzado hacia los cielos. Les dice a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel tiempo, hermanos, le preguntaron al Señor, porque el Señor se refería mucho al Padre. Vamos a ver que cuando le preguntaron al Señor en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 19, el Señor le dio una respuesta. Dice que ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vamos a ver, hermanos, a qué se refiere el Señor cuando dice mi Padre. Cuando el Señor se refiere al Padre, lo podemos ver nosotros claramente en la Escritura. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que un discípulo del Señor le pregunta al Señor. Perdón, el versículo 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, hermanos, Jesús se refiere al Padre porque en realidad, hermanos, el Señor tenía que tener un lenguaje, ¿verdad?, en esta tierra, porque como Dios que es, no necesita tener a otro Dios para pedirle su ayuda. Pero como hombre, debería de cumplirse la Escritura. Entonces, aquí podemos ver que el Señor se refiere al Padre y le pregunta a Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, Felipe quería ver algo, quería que el Señor le presentara, que el Señor le mostrara a alguien más. Por eso Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, hermanos, el Padre se estaba mostrando en Cristo. Por eso les estaba diciendo que íbamos a hablar
del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque en Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero vemos que Jesús dice a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Veamos que dice que en el tiempo, hermanos, de que se cumpliera la profecía de Isaías, un ángel del Señor se le apareció a una virgen llamada María. En el capítulo 1, verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos notar nosotros que quien engendra, hermanos, el cuerpo humano de Cristo es el Espíritu Santo. Es por eso que se le llama el Padre de Jesús, es decir, el Padre del cuerpo humano. Porque Padre es aquel quien engendra en lo que concierne a los seres humanos. Pero vemos que aquí dice el ángel, le dice a María: el Espíritu Santo, porque dice que Dios es espíritu. Espíritu es su naturaleza, y santo, hermano, es un atributo que solamente Dios lo tiene. Es espíritu, pero es santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá. Veamos que el Hijo de Dios se le llama al Señor Jesús aquí en la tierra, no en el cielo, porque se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que un niño, dice, por la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí el ángel está diciendo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiero que veamos, hermanos, y podemos encontrar algo muy importante en la Escritura, que no se le era llamado anteriormente, porque todavía no se había cumplido la profecía. Todavía no había sido engendrado un hijo en una mujer de parte del Espíritu Santo. Entonces, eso se llegó, hermanos, a cumplir aquí en la tierra. Por eso al Señor Jesús se le llama el Hijo de Dios. Por eso Él decía: mi Padre, refiriéndose al Espíritu Santo.
mi Padre que está en los cielos. Porque Dios, hermano, como Dios que es, lo llena todo. Dios puede estar en el cielo y también puede estar en la tierra. Y eso mismo pasó cuando fue concebido este hijo en María. Ese espíritu eterno, hermano, ese espíritu que anteriormente dice que se movía sobre la faz de las aguas, debería de cumplir ciertas profecías que estaban escritas por medio de sus profetas. Y aquí podemos ver nosotros que leímos en San Juan capítulo 14, refiriéndose Jesús al Padre. Porque Jesús decía, mi Padre que está en los cielos, hablaba muchas veces del Padre. Como en el caso del capítulo 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque a pesar, hermano, que Dios, después de haberse manifestado en carne, es decir, Dios no se hizo carne, Dios se manifestó, que es algo diferente. La manifestación de Dios, es decir, la manifestación de ese Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Felipe le pregunta al Señor Jesús del Padre, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En otras palabras, Jesús le había dicho, si Jesús fuera alguien diferente al Padre, Jesús le hubiera dicho a Felipe, tanto tiempo hace que estoy representando al Padre. Pero Jesús le respondió perfectamente, porque Felipe le estaba preguntando, muéstranos el Padre y nos basta. En otras palabras, para los judíos, hermanos, el Padre para ellos es el Espíritu eterno, aquel que crió todas las cosas, aquel que nunca pudieron ver con sus ojos. Dios, hermanos, antiguamente se dejaba ver. Dice que el Señor tomaba cierta forma como ángel. El ángel de Jehová era el Señor mismo, pero tomando, hermanos, una figura como un ángel. Pero ese ángel se desaparecía. Pero cuando Dios, hermanos, se manifestó en carne, esa manifestación de Dios la seguirá usando por toda la eternidad. Pero dice el Señor ahí en el versículo 10 del capítulo 14 de San Juan, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si Jesús, hermanos, de otra manera no podían ver al Padre. De otra manera no se puede ver a Dios, hermanos, porque jamás lo han visto y jamás lo mirarán de la magnitud, de la manera en que Él es, su esencia espiritual. Jamás el hombre podrá ver a Dios de esa manera. Pero Él tomó forma de hombre para que lo pudieran ver. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Por eso Jesús le dice a Felipe,
Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, es decir, el que ha visto a esta persona, este ser humano, ha visto al Padre manifestado en carne. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Felipe. No que el Padre, hermanos, se hubiera quedado en el cielo y envió al Hijo. No es lo que quería decir el Señor. Porque dice el Señor que Él mismo estuvo presente. Por eso el Señor dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De otra manera no se podrá ver al Padre, porque Él es espíritu. Bendito sea el Señor Jesús. Vemos en la Escritura, hermanos, que el Padre del Señor, cuando el Señor decía mi Padre, se está refiriendo al Espíritu eterno que está morando en Él. Porque así es como Dios, hermanos, se expresa en la Escritura. Aleluya. Ahí en el versículo 17 el Señor les da otra gran verdad a sus discípulos. Porque en Efesios capítulo 4 dice que solamente hay un espíritu. Un espíritu que da dones, pero todo lo hace el Señor. No hay dos espíritus, sino que solamente hay un espíritu. Dice el Señor allí en San Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y aquí les explica aún mejor, porque dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Por eso el Señor estaba allí. Dice, aquí estoy con ustedes. ¿Cuánto tiempo hace que estoy? Tanto tiempo hace que ese Espíritu de verdad está con ustedes y no lo han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, el que ha visto a esta persona, ha visto al Padre, pero manifestado en carne. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Veamos cómo la Escritura nos enseña. Y luego dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es lo que podemos entender aquí, amados hermanos, en esta Escritura? Podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo dice que viene en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos juntos, unánimes. De repente vino un estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa, y dice que los hermanos comenzaron a hablar en otras lenguas. Vea lo que Jesús dice aquí. A ese Espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir. Es decir, las personas que no han conocido al Señor Jesús no pueden recibir al Espíritu Santo,
porque no lo ven ni lo conocen. Pero le estaba hablando el Señor a sus discípulos. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes. Aquí estoy con ustedes. Pero en aquel día ya no estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. No os dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano a un hijo? El Padre. Entonces Jesús estaba dando a conocer que Él es el Padre, pero manifestado en carne. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Veamos, hermanos, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesús. Porque, hermanos, aquí podemos ver otra escritura en el capítulo 15 de San Juan. En el versículo 1 dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como que en realidad el Señor se refería a alguien más. Pero veamos que Él os está explicando aquí. Dice, vosotros me conocéis porque estoy aquí con ustedes, pero después no estaré con ustedes, sino que estaré en ustedes. Y aquí el Señor dice en el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recordemos que Jesús dijo que se iba a ir y no nos iba a dejar huérfanos. Es decir, que el Espíritu Santo, hermano, es el labrador. Dios, hermanos, como Espíritu, es el que se encarga, amados hermanos, como de redarguir el corazón del hombre. Cuando es enviada su palabra, cuando se habla el mensaje del Señor, Dios como Espíritu que es, está, hermanos, removiendo, está haciendo culpable al hombre de que es pecador. Entonces por eso el hombre es que viene a los pies de Cristo, porque se considera un pecador. Pero es el Señor en espíritu que está tratando de redarguir el corazón del hombre. El Espíritu Santo, hermanos, no es nadie más que nuestro Señor Jesús en espíritu. Aleluya. Dice el Señor aquí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor, aleluya. Aquí hay otra escritura, hermanos, en Gálatas,
capítulo 5, Gálatas capítulo 5, dijo el Señor: todo pámpano que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos que produce el Espíritu? Dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, vivir en el Espíritu es vivir en el Señor, porque no hay otro espíritu. El Espíritu eterno, hermanos, que antes se movía sobre la faz de las aguas, dice allí en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, hermanos, que la manifestación de Dios nos está dando a conocer, hermanos, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Porque el Señor, hermanos, es Espíritu. La Biblia dice claramente que Dios es Espíritu. En el capítulo 4 dice que Dios es Espíritu. Y en el capítulo 1 dice que a Dios como Espíritu nadie le vio jamás. Pero dice que los discípulos vieron su gloria. Es decir, la gloria de ese Espíritu eterno, de ese Dios eterno. Ellos lo vieron manifestado en carne. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en el San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Es decir, como Espíritu eterno, como Espíritu Santo, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Dios, hermano, Dios Espíritu, se dio a conocer en Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él es el Mesías, el que habría de venir. Él es el Cordero de Dios. Porque Dios, hermano, a pesar de haberse manifestado en carne, no dejó de ser Dios. Él sigue siendo el mismo. Por eso a Jesucristo se le dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Porque como Espíritu eterno, hermanos, ha sido Dios siempre. Pero como cuerpo humano tuvo un tiempo, hermanos, de presentarse, porque estaba escrito en las profecías que Él había dado. Y debería de cumplirse esas profecías. Por eso dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo que Dios había establecido.
Dios envió a su Hijo nacido de mujer. A eso se le llama Hijo de Dios, hermano, a esa manifestación, a ese cuerpo humano que Dios mismo dice que hizo sombra, hermano, sobre María. Por esa causa se le llamó Hijo de Dios o Hijo del Altísimo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero ese cuerpo humano, hermanos, es el cuerpo humano que Dios se prepara. ¿Para qué? Para que lo pudieran ver. Y así, hermanos, lo veremos. Jamás miraremos a Dios en su esencia espiritual. Lo veremos en Cristo. Por eso dice la Escritura que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron harán lamentación por él. Porque a quien miraremos es a Cristo. Es decir, esa manifestación que Dios se preparó un día, hace 2000 años, se aparecerá nuevamente en el cielo. Y allí es como miraremos a Dios. Y allí estará Dios con nosotros y nosotros con Él. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesús. Aleluya. Eso es lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Y porque a veces podemos pensar, ¿verdad? Muchas veces no sabemos a quién expresarle nuestro clamor, nuestra oración. ¿A quién le dedico mi oración? ¿Le dedico mi oración al Padre, o a Jesús, o al Espíritu Santo? Pero la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es decir, pero el Espíritu Santo debe tener un nombre. Por eso Pablo, enseñándole a los colosenses, dijo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a ese Dios Espíritu, por medio de ese nombre, por medio de esa manifestación. Eso es lo que la Escritura quiere decir. Hermanos, nos enseña claramente el Señor cómo le debemos de dar gracias a Dios. Le damos gracias a Dios en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el nombre que Él estipuló, que Él, hermanos, dejó aquí en la tierra para que ahí nos dirijamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el nombre del Padre es Jesús. Y el Hijo lo viene a dar a conocer. Es decir, esa manifestación de Dios da a conocer el nombre, que es sobre todo nombre. Por eso el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Porque el Espíritu Santo no es nadie más, sino que el mismo Señor que viene, dice: yo me voy, pero vendré a vosotros. Me voy como estoy aquí presente, pero un día no estaré con ustedes, sino que estaré en ustedes. Por eso nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, somos el templo y morada del Santo Espíritu del Señor, el Señor Jesús. El Espíritu Santo no es nadie más, hermano, que el mismo Señor, ¿verdad? Porque si Jesús, hermano, nos hubiera enseñado diferente, entonces tendríamos que, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos enseñara su palabra, porque quizás no pudiéramos haber comprendido. Pero la realidad es que, hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el nombre que Dios estableció. Ese es el nombre que Él puso. Por eso, cuando se reprende, hermanos, a un demonio, se debe reprender en el nombre del Señor Jesús, porque ese nombre es la autoridad de Dios. Es decir, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos, hermanos, reprender a un demonio, en el cual podamos orar por una persona. Usted vaya a orar por una persona, hermano,
y va a invocar el nombre del Señor Jesús, porque esa es la autoridad de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un nombre que Dios dio, y en ese nombre, hermanos, se hace todo. Aleluya. Yo no sé, hermanos, si usted me alcanzó a comprender lo que quise enseñarle, pero el Espíritu Santo no es nadie más que nuestro Señor Jesús. Aleluya. Cuando yo oro, hermanos, a Dios, nunca me imagino que estoy orándole a alguien más, sino que cuando yo menciono el Espíritu Santo me estoy refiriendo a Cristo, a nuestro Señor. Por eso Pablo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Porque si nos referimos al Señor Jesús, nos estamos refiriendo al Señor de señores, es decir, al Señor, hermanos, que el pueblo de Israel invocaba en aquellos tiempos. El mismo Señor, hermanos, que ellos invocaban, también nosotros lo invocamos ahora. No ha dejado de ser, es el mismo Dios. Solamente que Jesús, hermanos, es la manifestación de ese Dios invisible. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Eso es, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. ¿Y quién espíritu mora en nosotros? El Espíritu del Señor Jesús. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Jesucristo es Dios, hermanos. Él es el único que hay. Y en Él, hermanos, dice que estamos completos. Porque Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Pónganse de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Gloria al Señor. En una ocasión mi madre me decía, anteriormente no había ya entendido, hermano, la palabra del Señor, y envió Dios a alguien allá en Guatemala. Entonces ella, hasta ahora en estos días, hermanos, hablé con ella, y después de muchos años que ellos comprendieron esta enseñanza, entonces mi madre me decía: mi hijo, cuando yo le oraba a Dios, yo no sabía ni a quién referirme, si al Padre o al Espíritu Santo o a Jesús. Pero cuando entendí, dice mi madre, ahora solo menciono el nombre de Jesús, y sé que allí estoy mencionando el nombre de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Roguemos al Señor, hermanos, para que nos dé el entendimiento, ¿verdad?, de su palabra, porque es necesario, amados hermanos, comprender las Escrituras. Es necesario escudriñar las Escrituras y comprenderlas, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor, hermanos, quiere: abrir nuestro entendimiento, para que pensemos, para que creamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche, hermanos, y vamos a orar por una petición que tenemos aquí de Sandra Mejía. Ella tiene una petición por su sanidad y vive en Tecate. También oremos por nuestra hermana Mónica, para que Dios les dé consolación a ella y a su familia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar también por el hermano de nuestra hermana Carolina. Aleluya. Incline su rostro, hermano, y pidámosle al Señor. Señor Jesús, en esta noche, Padre eterno, gracias por habernos permitido
venir a este lugar, Señor, y poder estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, y también poder oír los testimonios de lo que tú has hecho, Señor, de lo que has obrado, Señor, en esas grandes, esas cosas, Señor, que solamente tú lo puedes hacer, Señor, una sanidad, algo imposible para los doctores, Señor, tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, también por tu palabra que hemos estudiado en esta noche. Sé que por un poquito, Señor, que quede en el corazón, basta, Dios mío, para poder allí, Señor de los cielos, tu palabra seguirá creciendo en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, también por Sandra Mejía. Tú conoces quién es ella, Señor, y dónde se encuentra en esa ciudad de Tecate. Pero invocamos tu nombre en la vida de ella, Padre, para que le toque, Señor, y le dé su sanidad, Dios mío. Ten misericordia, Señor, de Sandra Mejía. Toca su ser, Padre eterno, toca su vida. Dale, Señor, su sanidad. Oh, bendito Dios, clamamos, Señor, por Sandra Mejía. Poderoso Dios, como pueblo tuyo, Señor, exponemos estas peticiones delante de ti, para que seas tú obrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, te pedimos por nuestra hermana Mónica, para que les des esa fortaleza, Señor, consuele sus corazones, por eso que han pasado, Señor, por esa pérdida en el día de hoy. Señor Jesús, sabemos que tú eres nuestro consolador, sabemos que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre eterno, ayuda a mi hermana Mónica, a sus hermanos, sus hermanas, Señor, consuela sus corazones, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También, Señor, por el hermano de mi hermana Carolina, Dios mío, tú sabes, Señor, en este momento dónde se encuentra, pero hay poder en tu nombre, Señor. Clamamos por la vida de él, para que lo bendigas, Dios mío, lo ayudes, Señor, y también para que lo atraigas, Padre eterno, a ti. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes, por los hermanos que no pudieron venir, Señor, y por mis hermanos que están pasando, Dios mío, momentos de flaqueza, de debilidad. Tú conoces los corazones, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, quiénes son, tú sabes los nombres, Padre eterno, pero te ponemos en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, de mis hermanas, para que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de ellos y en la nuestra. Gracias te damos en esta noche, Señor. Te pido, Padre, bendición para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, así como nos trajiste a este lugar, así también llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Y gracias por todo, Señor Jesús. Gracias pues por este lugar, Señor. Gracias por permitirnos tener un lugar de adoración y poder estar aquí, Señor, agradándote, alabando tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Así estamos despedidos en esta noche y Dios los bendiga. Y sigamos adelante, hermanos, en el camino del Señor. Sigamos pidiéndole al Señor por cada uno de los hermanos. Y aquí nos miramos el día viernes. Es culto de jóvenes y aquí estaremos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios los bendiga.